Buenas noches, mi nombre es Natalia Gallo, pertenezco al grupo 301015-20 de la materia Planeación Alimentaria y Nutricional. El día de hoy les voy a hablar del proyecto social que nos enfocamos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y tuvimos en cuenta el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es hambre cero, para establecer o plantear esta propuesta de trabajo. Básicamente, mi propuesta está basada también en las estadísticas de la revista Semana y del DANE y algunas del Ministerio de Agricultura de Colombia. Entonces, entre las estadísticas que tenemos, decimos que Bogotá pasa hambre, con el 34% de los ciudadanos que manifestó que ha dejado de comer por lo menos una vez al día y por falta de alimentos en su hogar, según los preocupantes resultados de la encuesta de Bogotá, como vamos en semana del 2022. Según el DANE, las cifras para el año 2020, el 42,5% de los colombianos y colombianas se encontraban en la pobreza, el 30,4% de los colombianos estaban en condiciones de vulnerabilidad, el 25,4% pertenecían a la clase media, que esto indicaba que alrededor de 6.900.000 familias aproximadamente viven en las 23 principales ciudades del país. O sea, de esa cantidad, el 23,49% equivale a 1.617.000 familias, aproximadamente 6,5 millones de personas, solo pueden comer 2 veces al día. De estas personas, el 1,53% o alrededor de 105.000 personas o familias, alrededor de 420.000 personas, comen una sola vez al día por falta de alimentos. Cifras muy alarmantes, muy preocupantes, teniendo en cuenta que Colombia es un país agrícola y que alrededor del 83,5% de los productos que consumimos son elaborados por nuestros agricultores. O sea, se elaboran acá en Colombia y son pues cultivados aquí. Estos datos según el Ministerio de Agricultura, perdón, en Colombia. Entonces, mi proyecto básicamente tiene como objetivo principal generar huertas agroecológicas dentro de la ciudad. Esto pues porque en las zonas Bogotá pasa hambre, como ya lo expuse anteriormente, dentro de las zonas más vulnerables de la localidad del suroriente y suroccidente de Bogotá, donde el hambre y la pobreza están posicionadas a pesar de ser una tierra agrícola. Este proyecto pretendemos implementarlo para el segundo semestre del 2022. Este es nuestro objetivo principal. ¿Pero de qué se trata? Básicamente es construir huertas propias dentro de la ciudad, teniendo en cuenta que Colombia tiene grandes capacidades para producir productos agrícolas. Entre ellos tenemos que alrededor de 147 productos agrícolas que se producen acá en Colombia, que podemos trabajar, teniendo en cuenta pues obviamente que el sector o el área en la que se va a trabajar este proyecto va a ser en Bogotá. Se tiene que tener en cuenta temas pues como el clima, el tipo de suelo, aparte de otras cosas que ya vamos a revisar. Básicamente queremos hacer una huerta o dar la opción a las familias de tener como una oportunidad de sustento propio mediante huertas propias, es decir, que cada familia pueda trabajar con una huerta en su hogar. Para que tengan, digamos, para que tengan el sustento bien sea diario para consumir directamente o para poder vender y tener, digamos, dinero para conseguir otro tipo de alimento o mediante cambio con otras familias que también van a tener la oportunidad o el beneficio. Esto también contribuye con la construcción del tejido social. Entonces, para la implementación de este proyecto trabajamos una matriz DOFA en la que tuvimos en cuenta pues, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Entre nuestras fortalezas encontramos pues, que el derecho a la alimentación es básico, es un derecho que tenemos todas las personas de cualquier nivel social o cualquier condición, sin importar la condición, todos tenemos este derecho. Tenemos como fortalezas que la complementación alimentaria y nutricional. Básicamente tenemos derecho a alimentación de calidad en cualquier momento, en grandes cantidades. Entre estas también encontramos que como fortalezas el desarrollo del individuo. O sea, este proyecto permitirá al individuo, como lo que les decía, como una oportunidad de sustento para que puedan tener como la facilidad de alimentar a su familia, lo cual emocionalmente es gratificante. También la independencia alimentaria y la soberanía alimentaria. Estamos contribuyendo con todos estos factores. Entre las debilidades como principales o las principales afecciones que tenemos es
La disponibilidad de espacios, porque teniendo en cuenta que pues son familias que viven en pobreza o vulnerables que se encuentran en las zonas de suroccidente y suroriente de Bogotá, muchas familias no tienen un lugar donde construir su propia huerta. En Bogotá ya se han realizado proyectos, por lo menos el Jardín Botánico tiene una huerta grandísima, pero pues es propia, no es tan asequible para todas las familias. Entonces básicamente la idea de nosotros es construir como el espacio, o si la persona o la familia no tiene un espacio en donde construir su huerta, queremos buscar como una especie de área, es decir, o como una especie de lote, área, que podamos utilizar asimismo para construir la parte de la huerta y la parte de como una especie de plaza, para que las familias que contribuyan con el proyecto o sean beneficiarias del proyecto tengan el espacio para cultivar no solamente un producto, sino variedad de productos que puedan intercambiar y puedan venderlo en la plaza. O si, digamos, para evitar las pérdidas de producto por deterioro, pues que sean si no se pueden vender, se puedan intercambiar entre las familias, construir como especie de anchetas para entregarle a cada familia y que tengan pues el sustento y la alimentación para sus familias. Entre las oportunidades, pues tenemos que la agricultura urbana existe en grandes proporciones en Bogotá, como en el Jardín Botánico, pero no como huerta del hogar. Entonces, esto es una oportunidad en la que podemos trabajar, porque esto nos abre la opción de poder trabajarlo como huertas familiares. El desconocimiento frente a la seguridad alimentaria por parte de las personas participantes del proyecto también es una oportunidad, porque nos permite enseñarles, proporcionarles información acerca de la seguridad y la soberanía alimentaria para que ellos puedan trabajar con su proyecto. Y la necesidad de alimentarse para la población más vulnerable de Bogotá, debido a que como es una necesidad que todos tienen o que todos tenemos, pues va a ser más fácil para que ellos puedan disponer tengan disposición para trabajar y para participar en el proyecto. Entre las amenazas que tenemos, pues básicamente la agroecología y las huertas existentes. Como ya existen y como no tenemos el espacio suficiente para trabajarlo, pues esto puede ser una amenaza, pero pues no quiere decir que no se pueda hacer. La marginalidad social, digamos que es una de las amenazas fuertes, la resistencia social y la falta de políticas públicas. Entre algunas cosas, pues tenemos que no todas las personas tienen la disposición de hacerlo, no todas las personas están en condiciones de participar del puesto porque tienen que trabajar. Este es un proyecto a largo plazo, un proyecto que se plantea desde la capacitación a las personas, a las familias de cómo sembrar, cómo desarrollar como tal la huerta, teniendo en cuenta que muchas familias tienen que salir a trabajar y buscar su sustento diario. Esto es como nosotros les vamos a proporcionar los insumos, el espacio. Obviamente nos toca buscar la inversión, una inversión grande para poder trabajar con las familias, pero pues es un proyecto a largo plazo. Es decir, que no va a ser de un día para otro. Tenemos que primero obviamente capacitar a las personas, tenemos que hacer un sondeo, una caracterización de las familias que quieran participar y ser beneficiarias, que ellos también puedan contribuir con su trabajo, con su participación, que todo esté como en conjunto para que el proyecto se dé. Las conclusiones o resultados que tenemos de este proyecto es que la agricultura urbana es un trabajo social que ayuda a mitigar el hambre y la desnutrición mediante la creación de huertas propias agroecológicas en las zonas más vulnerables de la ciudad de Bogotá, donde al menos el 43% considera que en el último año la alimentación de sus niños menores de 6 años en sus hogares fue deficiente e insuficiente. Esto es un dato muy triste. La dimensión e importancia de la agricultura urbana como estrategia de desarrollo no ha sido suficientemente aprovechada. La idea de generar huertas agroecológicas dentro de la ciudad y en las zonas más vulnerables, como donde el hambre y la pobreza están posicionadas, a pesar de que Colombia es una tierra agrícola y es fuerte en la producción de productos agrícolas, debido a que, lo que les decía, el 83,5% de los alimentos que consumimos son producidos acá en Colombia. Entonces esto es un dato importante. La intención principal de erradicar el hambre contribuye con la seguridad alimentaria mediante el ejercicio de cultivar sus propios alimentos sanos y nutritivos. Esto también según la ingeniera Diana Lara, que dice que consumir lo que sembramos es volver a la tierra, hacer un alto en el camino y dejar de pensar en modo automático para saber de dónde viene nuestra comida. Lo que les decía, este proyecto también quiere darle a las familias más vulnerables, que a veces no tienen no solo la capacidad
de sostenerse así solas, sino como las oportunidades. Eso es como una oportunidad para que puedan tener como la conciencia de que ellos también pueden construir su propio futuro, que pueden trabajar para ellos, que sus familias no pasan hambre porque ellos pueden trabajar en un proyecto social en el que pueden obtener sus alimentos y así contribuir con la soberanía alimentaria. Muchas gracias.